Bienvenidos, hablemos claro sobre Biblia, mente y familia. Hoy tenemos otra edición especial, nos hemos dedicado a hacer programas especiales con invitados especiales. Esta vez nos acompaña Huáscar Peña y tal vez usted se pregunte, ¿y quién es Huáscar Peña? Huáscar Peña es un tipo más interesante de lo que usted se imagina. Y hoy usted va a conocer sobre su vida, sobre un poquito sobre su familia, un poquito sobre su preparación académica, un poquito también sobre su relación con Dios y cómo su vida y su ministerio ha impactado a otros y cómo él también ha sido impactado por este ministerio. Así que quédate con nosotros, llama a tus amigos, llama a la vecina. Vecina, ven, corre, que va, hablemos claro, para que tú puedas disfrutar de esta entrega en que estaremos conversando con nuestro invitado especial, Huáscar Peña. Huáscar, bienvenido a Hablemos Claro. Gracias, Pastor Fernando. De verdad que yo me siento muy afortunado, primeramente, de estar aquí. Y vamos, me gusta esa expresión. Yo creo que hablar claro es una de las cosas que están siendo muy necesarias En este tiempo, en el por tiempo en que supuesto. estamos viviendo. O sea, hablar claro es algo importante. Así que nada, yo estoy aquí por la gracia de Dios dispuesto a poder responder a sus preguntas y que las personas que nos siguen pues me puedan conocer un poquito más. Así es. Huáscar tiene su gente, ustedes lo ven ahí, que Huáscar tiene su gente. Y es un hombre, un gran amigo, es un hombre de Dios. Yo disfruto mucho conversar con él y compartir con él. Eso es Y parte. Huáscar, no, me gustaría que tú le cuentes a la audiencia de Hablemos Claro, ¿quién es Huáscar Peña? O sea, ¿qué tú haces? ¿A qué te dedicas? Que le dejes un poquito un background de la persona que eres. Bueno, yo, en primer lugar, decir que estoy casado, soy un hombre casado con mi esposa. Mi esposa se llama Rosa Margarita González, a quien le mando un saludo No, tienes que mandar un saludo y no te y calienta. le mando un beso desde Ah, acá. tú ves, ya está frío. Y nada, y tenemos algo que hacer, ¿verdad? Para estar juntos en esta noche, así que ahorita, mi amor, nos veremos. Ay, santo. Así que ella me ha permitido gozar del privilegio de tener tres hijos con ella. Tengo un varón que se llama Javier David Peña González. Algunos lo conocen, muchacho pianista de ahí, de la Escuela de Música de la 12 y también pianista en la iglesia de Osama. La iglesia de Osama la menciono porque es la iglesia donde yo en esta última etapa de mi vida Ok. me congrego aquí en Santo Domingo. Le voy a explicar luego por qué, voy a ir al origen luego. Claro, claro. También tengo otra hija que se llama Waleska Peña González. Waleska es una chica que está estudiando administración de empresas. Ahora mismo anda ahí en la regional de jóvenes y clubes en Najayo. También le mando un saludo a esos chicos que tienen que estar por ahí. Y Wanda Peña González es la más pequeña de esta triada de chicos que me ha dado mi esposa, que está actualmente estudiando en la Universidad de Oakwood, en Alabama, en los Estados Unidos. Estudia administración allá, tiene 2 años ahí. Y también es una chica que ama al Señor, que le sirve al Así Señor, es, es así una es. bendición. Y nosotros como familia, todos, por la gracia de Dios, hoy en día nos congregamos, hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal. Fuimos bautizados en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Osama, a donde pertenecemos, nos congregamos. Aparte de eso, pastor, yo antes de esta vida, antes de estar en la iglesia, había tenido un hijo al Ok, principio, cuando yo ok. tenía como 18 años en realidad. Y mi hijo mayor se llama Huáscar, igual que yo, él es el primogénito. Él vive en Estados Unidos, Ok. en Texas, en Houston, Texas. Y bueno, yo sé que a él también le va a llegar este mensaje y no quería que él se sienta fuera de esta familia porque es mi primogénito. Así Claro, que no solamente de tu familia, ahora va a ser parte de la familia de Hablemos Claro. Porque él parte tiene de la que, familia de cuando él Claro, ve el video, él tiene que tiene que suscribirse, darle suscribirse y like, darle like y compartirlo. compartirlo. Exacto. Así, y Huáscar, yo estoy orando por mi hijo porque mi hijo todavía no está profesando el camino de la Ok, fe, ok. pero yo sé que Dios va a responder esa oración y que Definitivamente que pronto sí. va a estar adorando a Cristo con nosotros. Definitivamente que sí. Tú Sí, decías que nos vas a hablar del origen. Tú dices, bueno, yo me bauticé en la iglesia con mi familia, etcétera, etcétera. Pero bueno, tú incluso dijiste en Santo Domingo. Eso me da la idea de que tú claro, no eres de Santo Domingo. O exactamente. sea, tú vienes de otro lugar. Yo vengo de otro lugar, yo soy barahonero, Ah, soy ok. sureño, sí. Ahí yo solamente recuerdo algo y yo puedo decir esto con toda propiedad, que una vez había un hermano que le gustaba mucho en la iglesia decir que Dios escribe trazos rectos en líneas torcidas. Así es. Y nada, yo recuerdo, yo vivía
siendo un muchacho, lo que recuerdo, ¿verdad? Vivía con mi papá solamente. Mi papá y mi mamá se habían divorciado cuando yo tenía 6 años. Wow. Imagínese el drama, ya Sí, sí, estando en sí. una familia disfuncional, pero yo vivía con mi papá, quien nos acogió. Mi mamá, por razones que uno no entiende, o se separaron. Ella estaba estudiando en Santo Domingo. Y mientras nos criábamos con mi papá estaba solo, o sea, él no tenía otra pareja. Y era una vida que uno puede decir a esa edad que era un poquito dura, difícil, ¿verdad? Pero recuerdo que en una ocasión vivíamos cerca de mi abuela y resulta que mi abuela era adventista de Ok. segunda generación allá en Barahona. Mi abuela, que nos acogía de vez en cuando mi papá estaba en ocupaciones de trabajo, lo que sea, mi abuela siempre nos llevaba a la iglesia. Para ese tiempo mi papá era maestro de educación física en un colegio católico, un colegio de monjas, el colegio de la Escuela Cristo Rey en Ok. Barahona. Y recuerdo que llegó un momento donde mi papá tomó la decisión de llevarnos al colegio Adventista Juan Pablo Duarte, en la Polinal Perdomo, allá en Barahona. El resto es historia. Dios comenzó a escribir líneas rectas en trazos torcidos y por la gloria de Dios y la honra y la gloria siempre sean para Dios. Eso me permitió a mí, a mi corta edad, conocer al Señor. Comencé a estudiar en el colegio adventista, me inscribí en el club de conquistadores, porque usted sabe que cuando uno llega un muchacho a la iglesia, Eso es lo primero. por eso es que la iglesia, hermanos, tienen que tener clubes, Así es. sus clubes Así de es. aventureros, clubes de conquistadores. En ese tiempo yo hice toda mi clase de conquistador allá y ya me preparaba para entrar en un club que yo no sé si usted recuerda, pastor, que le llamaban los cadetes Sí, médicos. sí, sí, claro, claro. Y yo creo que el equivalente ahora es los guías mayores, ¿verdad? Sí, no, de hecho, los cadetes médicos hicieron un gran impacto al inicio de la historia de la iglesia adventista. En esto yo he estado leyendo sobre la historia Ya. en el libro que recientemente se publicó con el motivo de los 100 años Oh, sí, de la sí, iglesia sí. adventista en República Dominicana. Claro. Así comenzó todo. Y una de las cosas, mientras tú hablabas, yo estaba pensando, pero espérate, Waka me está hablando del Colegio Adventista de Barahona. Y yo leí en ese libro que ese fue uno de los primeros colegios adventistas del Así país, es. si no el primero. Uno de los Fue primeros. uno de los Sí. primeros, de las primeras instituciones educativas adventistas en República Dominicana y que se construyó con la ayuda de la comunidad. Tanto la iglesia como el colegio se construyó con la ayuda de la comunidad Así y es. fue algo realmente impactante y el inicio de la gran obra educativa adventista en el país. Y tú hablas, cuando tú hablas de los clubes, entonces yo me acuerdo de un amigo común que tenemos, el gran maestro Humberto Cristian, Oh, sí, que sí. en estos días él decía, Para mí un gran líder. él decía en estos días que en cada iglesia debe haber un club. Yo estoy de acuerdo Y con yo esa estoy afirmación. totalmente de acuerdo con él. Sí, En cada iglesia debe haber un club. De hecho, ustedes vieron recientemente la entrevista que tuvimos con el pastor David Uribe, director de jóvenes, y de repente muchas de las cosas que la gente tenía sobre los clubes se fueron aclarando. Y en la historia tuya y en la historia mía y en la historia de todos, quizás los que llegamos a la iglesia muy sí, jóvenes, sí. definitivamente se nos atraviesa el club. Y No hay forma. marca un punto de inflexión, porque yo Definitivamente. puedo decir con propiedad que yo estoy en la iglesia gracias al Club de Conquistadores. Yo le voy a dar el testimonio más adelante. Pero decirle que en ese periodo, sabe que venían siempre pastores, como administradores del colegio o Ujú. también pastores de la iglesia, y uno se relacionaba. A mí me dio mucho gusto después de ver, por ejemplo, pastores que fueron en ese tiempo administradores o de la iglesia o del colegio, ya verlos aquí en Santo Domingo. Por ejemplo, yo tuve una profesora llamada Clavis, Oh, la que maestra era Clavis. maestra Clavis, esposa del pastor catedral, que Sí, estuvieron sí, un sí, tiempo en sí, los Minas, claro. cuando yo veía, y también la profesora Elisa, esposa del pastor Ramón, creo que Pérez, pastor Reinaldo, muchos pastores que, bueno, y después uno lo vio aquí y cómo Dios traza una hoja de ruta en la que Definitivamente. uno va a seguir los propósitos y los planes de Dios para la vida de uno. Eso significa para ti que no estás escuchando que Dios también tiene un plan para ti. Amén, O sea, definitivamente, aunque tu camino, como decía Waka, de repente parece que está torcido, Dios está trazando una línea recta porque Él definitivamente. tiene un propósito con tu vida y tú no eres una casualidad. O sea, tú no naciste porque un día tu papá y tu mamá se equivocaron y no se pusieron No, protección o por una noche de pasión desenfrenada, sino que tú tienes un propósito como también lo tenemos cada uno de nosotros y como Waka está contando que fue con su vida. en, Huáscar, háblame un poquito de tu testimonio con el club.
O Sí, sea, vamos a insistir en eso y de sí. repente que dirá, pero usted le cogió con los clubes. No, 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 pero es que es que es una realidad. es Entonces, una realidad. háblame de tu experiencia porque me parece muy significativo cuando tú dices, bueno, el club marcó un Sí, antes y un sí, después en sí, mi vida. sí. Yo, en primer lugar, decirte que mis líderes, mis directores de clubes y los líderes que estaban ahí como orientadores y para mí yo veía a esa gente, yo comencé a conocer a Jesús a través de ellos. Ese era un liderazgo responsable. Yo veía a un líder de eso y para mí era como ver, no sé, era lo máximo. Y lo digo porque me apena, muchos de esos líderes que fueron mis líderes en los clubes, hoy están fuera de la iglesia. Son cosas que uno no entiende, pero no debería ser, pero es extraño. Pero bueno, yo con el tiempo estuve ahí con ellos. Cuando uno iba a esos campamentos, eso era un gozo indescriptible, era algo lindo, sublime. Y producto de estar, digamos, cumpliendo con todas las clases progresivas en el club, etcétera, y asistiendo a la iglesia, llega el momento cuando uno tiene que tomar una decisión. Yo Claro. tomé la decisión del bautismo a los 11 años por el club de conquistadores de mi iglesia. Y yo me bauticé y yo recuerdo que cuando me bauticé, se bautizaron conmigo algunos compañeros y de los compañeros que yo más recuerdo que estábamos en una unidad que le llamaba la unidad Los Latinos, me recuerdo cómo era mismo. Yo tenía uno de mis compañeros ahí, de allá de Barahona también, a Isaías Ferrera, que hoy es Sí, sí, pastor, el pastor Isaías Ferrer. pastor Isaías Ferrera, uno de los líderes Y un pastor líder de jóvenes, líder, sí, muy líder del club. exactamente. Y uno de los líderes que estaban ahí era Rudy Ferrera. Bueno, todavía está en la iglesia, era uno de mis líderes, hijo de Cecilia, que era gente de toda la vida. Ella es una pionera de ese Ok. movimiento y además una veterana hoy en día. Pero quiero decir esto porque, miren, llegó la necesidad, el momento de que regularmente cuando uno vive en un pueblo, que tú llegas en tus estudios académicos hasta cierto nivel, ya culmina el bachillerato, tú tienes que emigrar. Y entonces yo vine a Santo Domingo, vine con los planes de estudiar, comencé a estudiar acá, y cuando vine así, y además sin mucho apoyo de la iglesia, Ujú, ujú. entonces ahí viene una desconexión, y esa desconexión el enemigo la aprovecha para apartarte. Y yo realmente puedo decir que me sentí desvinculado de la iglesia un tiempo, estuve viviendo una vida que realmente no era la vida a la que Dios me había llamado. Y el testimonio va en el sentido de que yo siempre hacía cosas que yo sabía que no estaban bien. Y yo sentía que el Espíritu Santo me señalaba momentos específicos. Y la forma en que el Espíritu Santo compungía mi mente y mi corazón era recordándome momentos del Club de Conquistadores. Wow. Y me metía una persona en mi cabeza siempre, que era el pastor Isaías, siempre, porque yo después fui viendo su evolución académica, que él decidió estudiar el ministerio, ¿verdad? Y por alguna razón yo hasta lloraba cuando yo le fallaba al Señor. Y lo único que a mí me venían eran imágenes del Club de Conquistadores, de la vida que yo tenía, de mis líderes y precisamente del pastor. Y eso como que siempre me llamaba, por eso yo digo, yo estoy aquí porque cuando Dios me llamó a volver, que es otro testimonio, ya yo teniendo mi vida aquí, yo me había desarrollado, había terminado mi carrera, yo estudié aquí en la universidad ingeniería civil, yo me gradué de ingeniero civil en la Universidad INTEC, allá en Los Ok. Próceres, soy ingeniero civil desde el año 2003. Y bueno, formé mi familia aquí, me unía a mi esposa, ¿verdad? Vivíamos una vida normal, pero no estábamos en la iglesia, no Sí, estábamos sí, en los caminos de Dios. siguiendo los caminos del Señor. Y entonces yo, que desde el 2003, coincidencialmente el año en que me gradué, comencé a trabajar en la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Japón, la JICA. Es el lugar que yo estoy trabajando hace aproximadamente, bueno, desde el 2003, como 22 años. 22 años ahí. 22 años. Y dentro de las funciones que yo tenía en la agencia en ese tiempo, yo tenía que enviar a personas a un programa de capacitación en Japón. Ok. Y uno de los chicos que a nosotros nos tocó enviar a Japón era un muchacho adventista, pero yo no lo sabía. Y miren cómo son las cosas de Dios. Yo me enteré porque cuando lo estoy entrevistando, él me dice así, me hace una pregunta muy serio. En este programa ya hay algo que hay que hacer los sábados. Y yo muy ingenuo, no estoy ni siquiera conectando en el momento. Y Sí, le sí, sí. digo, no creo que haya que hacer algo los sábados, pero si tienes que hacer los sábados algo, ¿cuál es tu problema? Porque tú estás
becado. O sea, a ti te están dando una beca para ir a estudiar en Japón. Yo le estoy diciendo desde el punto de vista mío, humano. Sí, sí, sí. Tú eres un privilegiado. Y miren, hermanos queridos, y jóvenes que me escuchan, adultos, quien sea, Dios necesita personas con una fe ferviente y firme. Porque la respuesta de ese joven en ese momento fue, si hay que hacer algo los sábados, yo prefiero quedarme. Eso Tremendo. a mí me impactó mucho, porque yo no, primero que entendía que era una bobada, ¿verdad? Era una cosa, una No, no tontería. solamente tú, cualquier persona Sí, que un una muchacho le sale beca, con eso, una dice, no, beca pues para Japón. ese muchacho no tiene nada en la Yo cabeza. pensé, yo dije, yo hasta medio me asusté. Y entonces él me da la razón y me dice, es que yo soy adventista del séptimo día. Y ahí el Espíritu Santo me agarró y me estrujó el corazón, literalmente. Yo me compungí así, dije yo, wow. El Señor me mostró de una manera clara que estaba presente, buscándome constantemente. Y Definitivamente, el definitivamente. pastor, el testimonio no se queda ahí. Ese chico, después que ya yo me doy cuenta y que ya yo comienzo a pensar desde otro punto de vista la situación de él y que conecto con mi vida espiritual y con mi experiencia en la iglesia, entonces él se va a Japón, hace su programa de entrenamiento y él regresa. Recuerdo que era un diciembre y yo estaba ese diciembre en una fiesta, en una discoteca, un sábado cualquiera, y yo no sé cómo ustedes lo tomarían, hermanos, hermanas. Ese joven se apareció a la discoteca. Sí, ese joven se apareció a la discoteca. Era una noche, estábamos ahí fiestando. Y yo me sorprendí, digo yo, pero ¿y qué hace este muchacho? Si él me dijo que es adventista y ya yo estaba conectando con Ujú, lo que ujú. los adventistas podemos y no podemos, y que es bueno el tema porque habría que estudiarlo, porque Claro, Pablo claro. decía, yo hacía lo que sea con tal de ir a alcanzar a alguien. Todo, ¿verdad? Parece que él estaba bien Ujú. preparado, de manera prudente. Yo lo que sé es que él ahí me dijo, mira, yo te traje esto. Y cuando me entregó lo que me trajo, una fundita, había 3 libritos. Uno de ellos era El Camino a Cristo. Wow. Yo le digo que esa noche yo tenía cosas planeadas y no pude llevarlas a cabo. Yo tuve que dejar todo. Yo tuve que irme a mi casa así, agitado, eh, sacudido por el Señor. Y entonces a partir de ahí ya es otra historia. Él comenzó a perseguirme de una manera insistente, investigó dónde yo vivía, me invitó a la iglesia, comenzó a darme estudios bíblicos. A mí, a mi esposa, se aparecían en mi casa más estudios bíblicos. Y un día había unas campañas evangelísticas en esa iglesia y nosotros decidimos volver al Señor y bautizarlo Tremendo con mi testimonio. esposa. Ese chico fue Juan Japa. Digo que fue porque él descansa en el Señor. Sí. Hace Mira, unos años que tú me murió, estás contando eso y yo no pero sé cómo ustedes lo están percibiendo, pero yo estoy emocionado y ya te iba a decir, yo necesito como 5 o 6 muchachos como ese. claro, Porque mucha definitivamente. gente dice, bueno, ¿y cómo él se metió en una discoteca? Y cuestiona, Sí, porque uno la diría, gente, yo no voy a entrar ahí. cualquiera pudiera cuestionar. Yo no voy a entrar ahí a predicar, pero él entró con un propósito Entró con un y con una propósito visión. Y yo empiezo y pienso que y lo logró. no, y entró impulsado por el Espíritu Santo. Así O es, sea, Dios lo impulsó. Y en esta historia que ustedes están escuchando, de cómo Dios literalmente persiguió a Huáscar, lo estaba persiguiendo. así es. A mí me llama la atención, Huáscar, el hecho de que tú dices, bueno, yo entro a los 11 años, vivo esta experiencia, luego salgo de la iglesia y cualquier muchacho que nos esté escuchando diría, bueno, yo estoy teniendo problemas Ujú, para estar en la ujú, iglesia, yo estoy ujú. siendo tentado, yo estoy Sí, atravesando situaciones y yo quiero que tú sepas que Dios no te está dejando solo. O sea, que no importa la situación que tú estés atravesando, Dios está pendiente de ti. Y como Él persiguió a Huáscar, también anda detrás de ti. Yo recuerdo vívidamente que en una clase de teología, de evangelismo público, siempre hablamos de eso, de cómo Dios persigue a la gente, utilizando un término que podamos entender, sí, cómo Dios no deja, definitivamente. cómo el Espíritu Santo insiste. Y si tú eres vulnerable, si tú te abres, si tú lo permites, el Señor va a transformar tu vida. Jóvenes como Juan Japa, que tristemente tú dices de casa en el Señor, son los jóvenes que Dios está buscando. Que Dios está Gente buscando. comprometida, gente con una visión clara de lo que es el evangelismo y cómo Dios lo usó. O sea, a mí me sorprende porque cualquiera oye el testimonio y dice, pero eso es lo que un loquito, oye, lo que iba a perder una beca por el sábado, Así. o que él iba, o sea, o un fanático, Pero cualquiera lo... miren la correspondencia de la conexión. O Ujú. sea, hay una persona que tiene una fe firme,
que tiene un fundamento claro sobre quién y con lo que ha creído. Y miren la respuesta de una vida así. Es una Exacto. vida entregada y consagrada al servicio de su Dios. O sea que ser joven no es una excusa No, para el libertinaje, no, ser no. joven no es una excusa para ser débil, ser joven no es una excusa para no hacer lo que hay que hacer, o sea, Así es. para no ser, escuchaba a alguien decir, se puede ser joven y ser sabio. Sí, Y me encantó eso, se puede ser joven y se puede ser sabio, o sea, no necesariamente la juventud es una época de desenfreno, al contrario, Dios llama a la juventud para ser instrumento suyo. Yo he creído eso desde que comencé en la iglesia, que Dios ama a los jóvenes y tienen un potencial extraordinario que Dios quiere utilizar. Y cada vez en la Biblia, Huáscar, que Dios iba a hacer algo grande en mi joven. el Señor dice en la Biblia y le habla a ustedes los jóvenes que son fuertes porque han vencido al maligno. O sea, un Ujú. joven consagrado en la mano de Dios puede hacer mucho. Ahora mismo puede que haya un joven que esté teniendo una lucha espiritual, que esté teniendo una batalla fuerte o que sienta que en su vida ha hecho muchas cosas y se siente fracasado. Miren, yo he vivido esa experiencia. Y cuando usted le entrega su vida a Cristo, ya el fracaso deja de tener valor, la palabra fracaso, porque con Cristo nunca se fracasa. Definitivamente que Cristo no. nunca ha perdido una batalla y la batalla en tu vida, Él tampoco la va a perder. El Así Señor es. dijo, lo que a mí el Padre me entregó, nadie me Lo lo da arrebatará de de mi mi mano. mano. Y eso el Señor hizo conmigo. El Señor no permitió que me arrebatara de la mano. A partir de ahí, pastor, me entregué, encontré en la iglesia de Osama una iglesia sería el ideal para cualquier iglesia, con gente que son hospedadora, muy comprometida, que tenía una función muy importante de enseñar a los nuevos miembros, porque yo Excelente, llegué excelente. nuevamente como un neófito, o sea, tanto tiempo fuera de la fe y tanto tiempo perdido, y ahí comencé me dieron oportunidades para ir poniendo a ejercer los dones que Dios me había dado, el ministerio, ¿verdad? Y Ujú. comencé a hacer estudios bíblicos, me llevaban a dar estudios bíblicos, me daban participación en la O iglesia. sea, que tú me estás diciendo a mí que Osama es una iglesia como cualquier otra iglesia, porque hay gente, déjame decirte que hay gente en la iglesia que cuando dice Osama, Piensan, le autoasignan un exacto, estatus. eso es otra cosa. No, 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 somos una iglesia muy misionera. Y entonces ven a la iglesia como, no, no la ven como una iglesia misionera, sino como es una iglesita de gente Hoy rica a las y 3 de de la gente, tarde andan ellos en sí, una esa obra gente no está. misionera, dado al O sea, la pecado. gente no visualiza eso, pero realmente yo conozco la iglesia de Osama también, Sí, quizás no al nivel tuyo, pero sí sé que la iglesia de Osama es un pilar de la comunidad donde está y que tiene una dinámica misionera por muchos años, o sea, y que se ha mantenido. Y es bueno que la gente que está en el círculo de la iglesia adventista, que nos escucha, que nos sigue, que nos ve, entienda eso, que la así es. iglesia adventista de manera general Sí, es una iglesia misionera, misionera. un movimiento misionero con un propósito que cumplir y que no importa el lugar o el estatus social, la iglesia tiene una misión y la va a cumplir en el nombre del Señor. Amén. Y otra cosa importante que, hermano, yo, imagínense, graduado de la universidad, ingeniero civil, etcétera, y tú vas a la iglesia y comienzas a aprender tantas cosas que tú en la universidad no la ves. Y muchas veces cuando tú vienes de un hogar, por alguna razón como la que fue la Ujú. circunstancia mía disfuncional, entonces tú no estás preparado para muchas situaciones de la vida que solamente tú en la iglesia adventista entonces comienzas a aprender. Y Así yo digo es. muchas veces a desaprender, Desaprender para poder a aprender. desaprender. Entonces, la iglesia me dio la oportunidad de poder crecer en muchos aspectos de mi vida, en algo que yo valoro mucho, que la iglesia es muy enfática en eso, es todo lo que tiene que ver con la vida familiar, pastor. La vida familiar, el control de las emociones. Eh, Quien le está hablando no siempre ha sido, y creo que todavía no lo ha alcanzado, como dice Pablo, una persona fácil, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero qué bonito que la iglesia nos da oportunidades de crecer, de aprender, de educarnos. Yo recuerdo que sábado tras sábado nos reuníamos en una escuela de los profetas también, donde teníamos la sana instrucción de la doctrina, y cada uno de esos programas que organizan los departamentos de la mujer, de salud. Entonces uno comienza a incorporar todo ese tipo de conocimiento. Y es como dice el apóstol Pedro, que dice que uno va entonces en una escala como ascendiendo, Sí, ¿verdad? Y sí, 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 sí. a la fe le añade entonces la virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y entonces uno comienza a aprovechar eso. Cuando uno aprovecha todo eso para bien,
entonces el mismo texto dice que no le deja a uno a estar ocioso. Así Y es. entonces uno comienza a aspirar a un nuevo nivel. Y ahí es que quiero decirle que comencé a servirle a la iglesia en distintos ministerios. Fui después director de ministerios personales. Me desempeñé también como director de escuela sabática. Trabajé en el departamento de ancianos, diácono, casi todo el departamento de la iglesia. También por un periodo durante la pandemia. Fui primer anciano en la iglesia de Osama. Y déjeme decirle que he seguido, como dice que cuando estemos en el cielo, nosotros estaremos siempre escalando, Aprendiendo y creciendo. aprendiendo y creciendo, y nunca, ¿verdad? Nunca terminaremos de crecer. Sí. Pues me motivé a estudiar la licenciatura en Antes de que teología. tú entres a esa parte, yo voy a volver un poquito atrás. Tú Sí, hablabas de tu labor de 22 años sí, en la Agencia de en la Cooperación del YAICA. Gobierno de Japón, sí. Lo dije bien, ¿verdad? La YAICA. JICA, así Pero mismo no, es. no tiene nada que ver con con USAID ni nada de esa cuestión. No, No, nada, no, 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 nada, no, porque te busco un problema de no, una no, vez con no, ese asunto. no. Porque la gente que le Ahora cogieron está, los sí, chelitos ahora está a sobre la el USAID, ahora tapete. mismo Sí, está caliente el asunto y algunos claro, están escondiéndose porque tú sabes que claro, claro. se ha calentado el Yo asunto. espero que no tengan ningún pensamiento así, Ah, porque ok, esta es ok. yo puedo dar fe y testimonio de que esta es una cooperación que no persigue ningún otro interés que no sea Háblanos un poquito, ¿qué es lo aportar que el hace, desarrollo qué es lo que social. realmente hace la YAICA y cuál es tu labor? Sí, la JICA es el brazo ejecutor de la asistencia oficial para el desarrollo del gobierno de Japón. Ok, en República Trabaja en Dominicana. 180 países, tiene Ok, oficinas. En República Dominicana está el 64, está cumpliendo 60. El año pasado fue el 60 aniversario, ok, estamos en el 61 aniversario ahora. Y trabaja, bueno, acordando con el gobierno dominicano las áreas en el que el programa de asistencia del gobierno de Japón puede contribuir. Entonces, actualmente nosotros como YAICA, hemos definido nuestro marco de la cooperación y también debo dar con toda franqueza el testimonio de que cuando Dios llama a sus hijos, Dios lo llama a ser cabeza y no cola. ujú, En YAICA, por la gracia de Dios, yo soy el único dominicano en 61 años de historia que alcanzó una posición gerencial. Es decir, actualmente yo soy el director de las operaciones de cooperación en YAICA, puesto que hasta ahora nunca un funcionario nacional lo había tenido. Y no lo digo por jactancia, por orgullo, lo digo para darle gloria a Dios, claro, claro. porque el único que puede permitir algo así es Dios, que permite que un espíritu more en uno para que uno No, pueda no solamente eso, crecer. Huácar, el hecho de cómo Dios toma a una persona y lo saca de su entorno, de su situación, lo sacó de Barahona, de por Así allá, es, así es. con todas tus debilidades, con Sí, todas sí, tus sí. situaciones, Todas con mis todos tus cargas errores. emocionales. Y entonces dice, bueno, yo te quiero colocar aquí para que tú ahí Dios es seas una luz, para que tú ahí maravilloso. seas una bendición. Porque quiero decirte que donde tú estás ahora, no importa dónde tú estás laborando, Dios no te puso ahí solo para ganarte el pan. Así O sea, es. Dios no pone a la gente en una No, 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 institución definitivamente, para que gane dinero y para que ocupe definitivamente. solamente puestos gerenciales. Dios te pone ahí para hacer un testimonio, para hacer una luz para las demás personas con las que tú te estás rodeando, que de otra manera, Huácar, nadie podría llegar. Porque tú hablabas del testimonio de cómo Juan Japa se mete en una discoteca detrás de Ujú. ti. Pero ¿puede alguien meterse a la YAICA de estudio bíblico? Imagínese. Probablemente Es muy no. difícil, Probablemente es no. muy difícil, Pero pero yo lo he Dios dado. te puso a ti Sí, ahí. ¿Tú entiendes? Dios te puso a ti así es. como ha puesto a otra gente en otros lugares para cumplir su misión, para cumplir su propósito. Y por eso es que tú no careces de sentido. Y tengo la aspiración de un día dar un sermón en japonés. Ah, eso te iba a preguntar, espérate, que si tú hablas japonés, porque Oh, el Señor, yo una tengo, gente que tiene 22 años bregando con los japoneses y que no sepa decir ni gracias en japonés, hay que cancelarlo, Waka. yeah, watashi wa Dite algo en nihongo japonés ahí. hanashimasu. Ah, tú ves, mira, ¿te entendieron? Sí, lo que dije es que no, que sí, Yo no que yo entendí hablo, que tampoco. hablo un poco de Ah, ok, japonés. ah, ok. Yo creo, convencido estoy de que una de las cosas que Dios me ha dado es el don de lengua. Ah, excelente. Sí, porque se me hace fácil el tema de los idiomas. Ah, ok. Yo el japonés no lo he estudiado así sistemáticamente. Hubo un periodo en que tomamos una clase semanal, pero escuchando así por el oído, pues me comenzó a entrar fácil y hoy en día yo puedo participar en una reunión y captar el 80, Ok, muy bien, 70% de muy lo que se bien. dice y me puedo comunicar fluidamente también. Pero como le digo, no, Nihongo, no, suyo,
Suyoku o Naritaides. O sea, quiero convertirme en un intérprete Ah, ok. para luego poder Eso expresar está el muy bien. mensaje, Eso está muy bien. Miren, expresar el mensaje de japonés. hecho, yo quiero que ustedes sepan que nosotros hablemos claro. Y él hablando japonés decía, bueno, vamos a dar una clase de japonés, pero hablemos claro. Aprendiendo japonés con Huacal Peña, hablemos claro. ¿Qué le parece? Yo, Déjenos su comentario. vamos a dar ¿Verdad? unos cuantos tips de Si le japonés. parece, usted nos deja su comentario, pero también suscríbase y dele like y comparta este episodio con alguien más, ¿verdad? Para que Así también es. pueda ser bendecido. Huacal, tú hablabas Ujú, y algo ujú. sobre lo que quiero volver un poquito atrás. Quizás un tema un poquito delicado. Tú hablabas de que a los 18 años tuviste un hijo. Sí, Hay muchachos, esa no es una edad para tener un hijo. O no. sea, hay muchachos que han pasado por esa experiencia, que quizás están desorientados. ¿Cómo fue esa experiencia para ti y cómo Dios te ayudó a superar esa experiencia? Precisamente eso se da producto de la situación en el hogar. Yo estaba viviendo en un hogar disfuncional donde mi papá, muy responsable, y puedo decir lo mismo de mi mamá, pero al no estar En el entorno. en el marco de un hogar nuclear donde las cosas sean como Dios manda, ¿verdad? Había, digamos, ciertas falencias y esas orientaciones. Entonces, uno como muchacho por ahí, tiguereando, literalmente se Ujú. puede decir, y era en el proceso ya donde ya yo me estaba alejando de la iglesia, pues yo conocí una muchacha, pasó lo que pasó, ella salió embarazada y entonces viene el tema del susto, o sea, todo lo que Ujú. viene cuando surge la noticia, que la muchacha está embarazada y eso, y fue un proceso muy traumático en el momento para mí. ¿Cuál fue tu primera No, reacción? mi primera reacción, Cuando ella te dice, mira, Huaca, yo estoy embarazada. mi primera reacción es que yo pensé como que mi futuro iba en ese momento como a sucumbir, como que Ok. ya yo tenía algo como que me obstaculizaba seguir adelante, que ahora pensé que mi vida iba a cambiar radicalmente y entonces después que iba a haber algunos problemas. Yo pensé todo lo malo en realidad. Y una de las cosas que la mente es muy poderosa, pastor, Claro, la mente es muy claro. poderosa. Cuando yo siempre les recomiendo a las personas, y de hecho creo firmemente que a veces hay experiencias que Dios permite por las que uno pase, porque sabe Dios que esas experiencias pueden dejarle a uno un conocimiento para que posiblemente ante otras situaciones más complicadas tú puedas solventarlas más fácilmente, Ok. si tú no tienes experiencia previa. Porque cada experiencia es un aprendizaje. Yo para mí era como que el mundo se había terminado, como que iba a haber un gran problema. Bueno, y las cosas fueron, ¿verdad? Fueron saliendo, fueron fluyendo. Yo no pude en ese momento estar con la muchacha porque la familia de la muchacha reaccionó de una manera, el papá de la muchacha reaccionó de una manera muy negativa, después también mi papá se metió en el asunto, ella la mandaron al exterior. Y entonces ahí fue como todo así muy confuso. Y luego ya cuando las cosas se calmaron, pues yo obviamente busqué, cuando el niño nació y eso, yo busqué la forma de tener comunicación con la familia. El niño después lo mandaron para estar acá. Yo, claro, mi familia y nosotros siempre estábamos atentos, ¿verdad? Del niño, lo visitaba yo siempre, etcétera. Y comencé a tener mi relación con el niño, no así con la persona, Sí, porque yo entiendo, ya yo se había entiendo. roto el vínculo, pero yo pues ya tenía como sentía la responsabilidad paterna. Ya decía, bueno, ya yo tengo un hijo, no Sí. sabía mucho lo que era eso, pero Dios fue como proveyendo la sabiduría, Dios fue proveyendo los medios, los recursos, y así el niño fue creciendo. A los 8 años emigró a los Estados Unidos y siempre hemos mantenido una relación de mucha Qué comunicación. bueno. Ahorita mismo, cuando yo venía de camino para acá, venía mi hijo en cámara y me estaba, papi, ¿qué tú vas a hacer en marzo? Yo quiero que tú vengas porque tengo una vacación y voy a estar en tal sitio para que nos juntemos. Y yo le dije, no, mi hijo, en marzo no, porque tengo cierre de año fiscal, entonces se complica. Tenemos muy buena relación, muy buena Qué bueno. comunicación. ¿Y qué tú le aconsejas a un muchacho? Porque, o sea, debió ser duro. Sí, 18 años que me digan a sí, mí, mira, tú vas a tener un hijo, sí. quizás sin tú tener la preparación económica, financiera, No, 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 que ni usted emocional. no se O imagina. sea, a esa edad ni emocional, ni financiera, ni física. ¿Qué tú le aconsejarías a un muchacho que está atravesando una situación o que de repente está al borde de caer?
en una tentación. Alguien dirá, no, pero que Waka no puede aconsar a nadie porque él lo hizo. Y es Sí, al revés, señores. yo tengo un poco de experiencia ya. No, pero es al revés. A veces la gente dice, no, porque si tú lo hiciste, si tú estás divorciado, por ejemplo, tú no puedes aconsejar a la gente sobre eso. Claro que Sí, sí. tiene, Claro que sí, porque ya vivió la autoridad, experiencia. tiene un valor. Tiene un valor lo que puede decir. ¿Qué tú le dirías a la juventud Mire, sobre ese tema de esperar, de no tener muchachos, de no mezclarse en relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿Qué tú le aconsejarías? lo primero es, y usted tiene razón, pastor Fernando, lo primero es, después que uno conoce el principio bíblico y en la experiencia mía propia, hubiese sido mucho mejor que eso no hubiese sucedido en la forma que sucedió. Ujú. Dios arregla las cosas, pero lo más ideal hubiese sido que yo hubiese tenido ya una relación en el tiempo que debí tenerla, Así es. porque miren, yo tengo mi hijo y todo, y tengo muy buena relación con él y mi familia, pero hemos estado separados mucho tiempo. Y lo ideal para mí hubiese sido que mi hijo se Creciera hubiese contigo. criado en el marco de mi familia, de mi amparo, en una relación familiar. Me doy a entender, o sea, Claro. esas son las consecuencias de no hacer las cosas correctamente. O sea, que el primer consejo es que no, que hay que esperar, que hay que hacer las cosas cuando está la debida preparación, pedirle a Dios que, ¿verdad? Que supla el conocimiento, la sabiduría, para saber elegir la adecuada y en el tiempo adecuado. Y cuando no sucede así, si ya por alguna razón el joven que me está mirando ya ha cometido el error o ya ha pasado, ¿verdad? La experiencia, pues no te desanimes, ni te desesperes, ni te amargues, ni te asustes. Yo siempre esta experiencia la recuerdo con el profeta Elías. El profeta Elías en algún momento como que llegó y que dijo que se vio tan abrumado. Y yo recuerdo a un Dios que se le paró y le dijo, pero Elías, ¿qué es lo que te pasa? O ¿Qué es lo que sea, está haciendo aquí, pero Elías? reacciona. O sea, Ujú, ya ujú. tal, pero avanza. O sea, Dios nos manda a confiar en Él. Jeremías es una de los textos bíblicos más especiales para mí, porque precisamente ese texto el Señor un día me lo dijo de una manera muy especial. Él me dijo, yo sé los planes que tengo para ti, que son planes de Son bien planes de y bien no de y no mal, de mal. para darte el fin que tú esperas. Y me lo dijo en un momento cuando para mí no había una definición de los planes. Así que Dios nos da el consejo de que aunque hemos caído, 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Y el Señor es especialista en levantar al caído. Y Definitivamente. una de las cosas que Dios sabe hacer es levantar al caído. David decía, ¿tú me sacaste a mí de dónde? Del pozo de la Del lodo desesperación, cenagoso, del lodo cenagoso. del Dios pozo es de especialista. desesperación. Así que Así si has es. cometido el error, no te frustre, no te detenga, no mire al que te juzga, porque va a haber muchas personas que te van a juzgar. A mí me han juzgado Claro, también, claro. pero Dios no juzga. Y Él juzga, pero juzga bien. O sea, no te juzga en el sentido de acusarte. Él juzga porque Él tiene su juicio, pero el juicio de Dios es santo y Amén. siempre es a favor de los que le temen. Y obviamente no te apartes del Señor, o sea, no te Nunca, alejes no de te Él. alejes. Si de alguien tú no debes correr en una El crisis de Señor Dios, buscará la solución y es la mejor salida. correr hacia el Señor que correr del Señor, Exactamente, definitivamente. Jonás. Gracias, Waka. Mira, vamos a hablar un poquito ahora, ya estamos llegando a la parte final de este conversatorio, de esta entrevista. Hablemos un poquito ahora de tu experiencia. Tú mencionaste hace un ratito que después de estar en la iglesia y Sí, demás, y el crecimiento que has tenido como líder, tu familia y demás, estás estudiando teología. así es, pastor. ¿Qué es lo que te lleva a ti? Porque la gente dice, ven acá, este hombre tiene 22 años en la Yaica. Yo me aprendí bien Sí, mi sí, asunto. en Yo me aprendí bien mi cuestión de la Yaica. sí, Y sí, habla sí. japonés y qué sé yo qué. Y es Inglés. ingeniero y tiene una familia. ¿Y qué busca este hombre? ¿Por qué estudiar teología en esta etapa de tu vida? Sí, eso es una pregunta interesante. Lo primero es que no lo estoy haciendo porque quiero. Hace mucho tiempo, y puedo decirlo, desde que estaba pequeño, desde el momento en que Dios me llamó a bautizarme, yo sentí que Dios me llamó para algo especial y que el enemigo por alguna razón todo el tiempo ha estado poniendo tropiezos y yo me había olvidado de eso, del sueño de Dios para mí, me había Claro. olvidado totalmente, yo no estaba en eso, estaba muy quitado de bulla. Y recuerdo que cuando ya comencé, que volví al Señor en esta última etapa de mi vida, ¿verdad? Hace unos 12 años ya que nos volvimos a bautizar acá en la iglesia Osami y ejerciendo el ministerio,
había muchas personas, y yo recuerdo muy bien, ustedes conocen una hermana que se llama Gerta, que llama Sí, mucho claro, a claro que sí. Areva Amanecer. No, gente Una vez, famosa. una vez yo estaba ahí en la iglesia, en una de las actividades, y recuerdo, yo no sé si era Hermes Tavera, bueno, que estaba ahí, dando alguna exposición, y ella un día se acercó a mí, así, se me acercó por el nombre y me dijo, pastor, esto y esto y esto. Y yo le dije rápidamente, porque usted sabe, no, yo no soy Sí, 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 sí. pastor. Yo dije, hermana Gerta, no, yo no soy pastor, yo soy un hermano de aquí en la iglesia. Y ella me dijo, pues mire, así como es ella, pues si usted no es pastor, usted debería estudiar para pastor, porque yo sentí llamarlo así como pastor. Tal vez para alguien eso es algo que, bueno, no es Dios que te está Ujú, hablando ni ujú. nada, ni es el llamado de Dios, pero uno tiene sus propias reflexiones y uno tiene sus propias experiencias. Claro, claro. Yo después estaba muy inquieto con eso y seguí por mucho tiempo inquieto, pero yo no me decidí en ese momento a hacer nada. Yo seguí viviendo mi vida tranquilo, tal vez huyendo del Señor, pero yo sentía siempre como ese llamado del Señor y cada día la voz de Dios se hacía como más intensa en mi vida. Yo no te estoy diciendo acá que el Señor me hablaba de que así, Huáscar, esto, pero lo digo en el sentido de que Dios habla de muchas maneras. El Claro, propio libro de claro. Colosenses lo dice, Dios ha hablado de muchas maneras y últimamente ha hablado a través de su Hijo, ¿verdad? Pero había muchas formas en las que el Señor me manifestaba esa inquietud. Y recuerdo que en muchas ocasiones yo como que acariciaba el, el deseo, ¿verdad? De poder cumplir ese sueño. Y el joven que te estoy hablando, que fue el que me hizo volver a la iglesia, que está fallecido, Juan Apa, me regaló una vez un libro que se llama Apacienta mis Mis ovejas, uno ovejas. de los clásicos de la Ese es un adventistas. tremendo libro. Yo lo leí completo, pero él me lo dedicó y una de las cosas que él me dijo, Huáscar, yo no sé qué tú haces, tú deberías estar yéndote para Bonao a coger clase, aunque sea los domingos, algo, mira. Pero aquí había una imposibilidad en Bonao para irte a estudiar, ya yo, como Con tú sabes, familia, con sí, demás. Sí, familia, sí, con sí. una profesión, etcétera. A mí se me hacía un poquito cuesta arriba y yo siempre, pero el muchacho estuvo insistiendo hasta su muerte en ese mismo tema. Y yo siempre lo dejaba y lo dejaba. Hasta que un día lo que llenó como la gota que copó la copa fue una jornada juvenil que estuvo dando el pastor Elvis Díaz, pastor que ahora ministra en Estados Unidos. Y él estuvo un día y él hizo un llamado muy especial. Y cuando él se paró ahí, él llamó y dijo, aquí hay alguien que, pero yo digo, pero ¿y cómo sabe? O sea, yo nunca he hablado con ese señor. No él dijo, aquí hay alguien que toda su vida ha estado luchando y sabe que Dios lo está llamando. Y él cree que él no está en edad de hacer eso. Y además muchas personas tal vez lo han desalentado. O sea, dijo el llamado tan Tan directo. específico que yo decía no podía haber más nadie. Él hizo dos llamados. Él dijo para un joven y para una persona ya que piensa que eso no está en su alcance, que él dice que no, que ya le ha corrido tanto al Señor. Y yo le digo que yo no, yo estaba luchando por no pararme. Yo me río porque cuando uno está en una campaña evangelística, Uno es el que tú llama, estás haciendo una exacto. apelación y tú estás Sí, llamando sí, sí. y tú sabes que hay gente que están luchando. Sí, claro, Pues yo claro que estaba sí. ahí luchando, luchando y luchando. Y llegó el punto en que no pude luchar más, pastor. Y me paré. Y después que me paré, hasta me sentí mal porque dije, oye, yo estoy haciendo aquí yo estoy haciendo aquí algo, Un un ridículo, tal vez. ridículo. Sí, Pensé sí, mucho, sí. pensé en muchas cosas. Viene como tal enemigo. Y el pastor entonces me confirmó, dijo, ven, acércate, ven, que Dios tiene un ministerio para ti. Y entonces se acercaron a mí dos tipos de personas. Las personas que siempre se acercan a ti para desanimarte, joven que me escucha, no escuches las voces agoreras del enemigo. Cuando Dios te llama para que triunfe, Dios te llama para, y no lo tome en el sentido material. O sea, yo te estoy hablando que el triunfo del Señor es un triunfo que está sobre toda cosa. El triunfo de Dios es un triunfo que está sobre las cosas materiales, es un triunfo universal, un triunfo de su verdad, de su justicia. Y a eso, a esas cosas grandes Dios llama a uno. Así que siempre va a haber gente que te desanima, apaga el volumen de las voces que te desaniman. Así Pero es. también se acercaron a mí, recuerdo, de los que estaban ahí, el pastor Roberto Matos. Y se acercó y me dijo, y yo le dije, pastor, perdóneme, yo no debí pararme, yo no piense mal. Y él me dijo, no, líder, ¿cómo que no? Yo creo que tú tienes, que Dios te está llamando. Y me animó. Y qué bueno, líderes, cuando nosotros podemos ser un canal de bendición para Para alguien otros. y animar a las personas. Dios nos llama a eso.
Ustedes no se imaginan lo que representó para mí. Posiblemente para el pastor fue algo sencillo, pero para mí eso representó en ese momento donde yo me sentía como Claro, la persona más pequeña del mundo, claro. representó un aliento muy sustantivo que me hizo ver la cosa de otra perspectiva y me animó además, porque después comenzó a mandarme información de dónde yo podía estudiar. Y entonces viendo algunas experiencias, yo llegué a ver información de la Universidad de Montemorelos, que tiene un programa virtual, Muy buen programa. y me inscribí ahí, Muy pastor. buen programa. Fue un desafío, me inscribí. eh, y hasta el día de hoy, hace 2 años y medio de Tú eso. sabes que yo te hice la pregunta, pero yo tenía mi respuesta. Yo quería que la gente escuchara, porque cuando yo te hice la pregunta, en mi mente estaba pasando lo que tú me estabas contando ahorita de tu niñez y de cómo Ya, tú te relacionaste con algunos pastores que eran así es, encargados de la iglesia y del así es, colegio. Y desde ahí ya yo tenía mi respuesta. Pero te hago la pregunta sí, porque es importante que la gente entienda que cuando Dios te llama, Él te dota. así es, O sea, Dios te dota para lo que te llama. así es, Cuando Él da dones, y de hecho el pastorado es un don carismático del así Espíritu es, Santo, así es. que mucha gente lo tiene, y me voy a meter en un problema con esto que yo voy a decir ahora, que hay, Pero métase, no se me preocupe, meto, pastor, sí, tú me sí. respaldas si yo me meto. No respaldo, pero estoy aquí con usted. O sea, si me meto, tú estás metido también. Ya estoy aquí. Hay mucha gente, señores, en el ministerio pastoral, que quizás está en el ministerio pastoral y no tiene un llamado real. Pero hay otros que tal vez no están en el ministerio, que realmente tienen el don pastoral. Así es. O sea, tienen el don de pastor, porque el don de pastor es un don carismático del Espíritu Santo. Y de repente, bueno, lo que estoy diciendo no es un secreto, Elena Juez también lo dice. Hay Lo gente dice que, ella. hay gente que está en el ministerio que no fue llamado, Así que es. no tiene el don. Así es. Pero hay otros que tienen el don que no están en el ministerio como pagado, vamos a decirlo de esa manera. Sí. Y no necesariamente el hecho de que Dios te llamó al ministerio es para el ministerio pagado, no necesariamente. Pero no te lo puedo decir con necesariamente. certeza, porque Porque eso es así, ¿tú me Te- entiendes? Ahora es importante que entendamos que cuando Dios te dota, para ese llamado que Él te dio, Él te dota. así es, Pero también Él te llama para dotarte. para O sea, dotar. las dos cosas. Dios te dota para el llamado, pero te llama y te da el don. Te dota, porque él es como aquella frase que hemos trillado mucho en la iglesia, que decimos que Dios no siempre llama a los capacitados, pero Capacita capacita a los que a llaman. los que llama. O sea, Pastor, Moisés era un tipo súper dotado. Él tenía intelecto, se crió en la casa del tenía, no faraón. tenía, porque Por acuérdate que él eso, pasó 40 años fuera sí, de ese ambiente. por eso, pero él tenía de todo. Pero entonces Dios lo llevó para dotarlo de los dones Que realmente que él necesitaba para hacer la obra. Y fueron 40 años. Y Moisés, tú dices, oye, un hombre ya viejo. Sí, sí, Dios de hecho, cuando Moisés regresa, tiene 80 años. 80 años. Para mí eso era una inspiración. Comenzó su ministerio en 80 años. Definitivamente. Aunque esté doblado, porque mire el asunto. Yo trabajo en esta institución, pero es un trabajo muy comprometido. Y yo a veces me lamento de no poder entregarle al Señor el tiempo que yo quisiera. Y por lo único que yo estoy estudiando el ministerio es porque yo, el resto de los años que me quedan, quiero dedicárselo más plenamente al Amén. Señor, a Amén. predicar el Evangelio, porque yo viendo el escenario, el panorama que nos plantea el mundo actual, a la luz de esta palabra gloriosa y de las profecías que están aquí escritas, que no fallan, porque la dio un Dios que no falla, noto que lo único que tiene sentido pleno y que vale la pena es la predicación del Evangelio. Amén, así y es. la preparación para el pronto regreso de Definitivamente. Jesucristo. Y esa visión tuya es la visión. O sea, no hay otra visión, porque Dios no solo está llamando a Huáscar al ministerio, está llamándote a ti también. Así es. Y cuando te digo esto, te lo digo porque Dios, el ministerio no se circunscribe a un grupo de personas, no se circunscribe a un grupo de pastores. No, El ministerio que Dios le ha dado a la humanidad, a todos los que creen, es el ministerio de la así reconciliación. es. Así es. Porque Dios estaba, dice el apóstol, en Cristo reconciliando con él al mundo y nos ha dado a nosotros El ministerio de la reconciliación por el cual nosotros todos debemos decir reconciliados con hoy Dios. con Dios. Señores, estamos llegando al final de este encuentro con Huáscar Peña. Si les parece, ¿qué les parece a ustedes? Porque tenemos la idea de que Huáscar venga y ustedes me ven hoy que yo ando sin mi tradicional t-shirt de Hablemos Claro. Hay que ponerse más cómodo. Estamos más pastoral, porque Sí, queremos sí. hacer algo, queremos con Huáscar trabajar una sesión donde podamos tratar temas teológicos y que no sé qué le parece al público, Hablemos Claro. Déjenos sus comentarios sobre ese tema. Huáscar, muchísimas gracias. Gracias a ti por haber estado con nosotros. y gracias a las personas que nos ven. Quiero reiterar
el hecho de que para mí eres una persona muy valiosa, apreciamos mucho tu Gracias, familia, gracias. mis hijas aprecian mucho tu familia. Eso es recíproco. Una familia que Hemos nosotros tenido la experiencia, bueno, más que todo con Waleska y con Wanda, mis hijas han tenido la sí, oportunidad también de interactuar, estudiar sí, juntas, comportan comportar juntas. juntas, pelearse juntas, par de chismecitos juntas, y en la y iglesia, en la iglesia juntas, y para el cielo. y para el cielo juntos, en el nombre del Señor. Amén. Y ahora también queremos que juntos podamos hacer algo aquí Amén. para bendecir a la gente a través de Hablemos Claro. Así que si te ha gustado este episodio, esta experiencia, compártela con otros. No, ¿verdad? No te quedes con la bendición, compártela con otros. Dale like, por favor, también suscríbete a nuestro canal de Hablemos Claro. Recuerda, si Dios te llamó, Él te va a dotar. Y si Dios te dotó, es porque Él te ha llamado para cumplir un propósito especial. Así o más claro.